Pero de todas maneras, lo que yo hago aquí, es que me levanto primero el tinto, que es lo más primero. Desayuno, si hay obreros, toca madrugar el desayuno. A ver, los animales, hacer el aseo. Y así, igual como así hoy. Claro que nos hemos estado solo charlando. Este es el puro café que uno... En este momento nos encontramos ubicados en Togüí, Boyacá, departamento de Boyacá, lógicamente, sí, en la zona de Bajo Ricaute. El 85% de la población somos campesinos, trabajadores del campo. Este municipio en algún tiempo lo llamaban Paraíso Escondido de Boyacá. Y ellos son una comunidad muy, pero muy trabajadora. Aquí se cultiva grandemente el café, el plátano, la caña, se saca la panela. Togüí es uno de los 123 municipios de Boyacá que tiene una particularidad por su ubicación, por su clima, por su belleza paisajística. Eso es lo que yo sé de Togüí. Pues una de las riquezas más buenas que tenemos aquí en el municipio, como ustedes se han dado cuenta, es que somos bañados por 3 ríos y 2 de ellos son totalmente, prácticamente vírgenes de acá. Entonces la importancia para nosotros, que por eso es que nos hemos dado la paliza de tratar de declarar, ya lo logramos, declarar zona de reserva campesina, es con el ánimo de proteger ese colchón hídrico que es en la parte alta de la montaña, porque nosotros estamos conscientes que lo único que le podemos dejar a nuestros hijos como herencia y a nuestros nietos es el agua. Y nos pusimos a estudiar todas las figuras del Sistema Nacional Ambiental porque pensábamos que lo que necesitábamos proteger era ese ecosistema, que era parte de lo que necesitábamos proteger. Pero ¿quién lo iba a proteger? Que figurara un área protegida, declarada, necesitaba gente que protegiera eso. No, así, allá en esa parte donde está esa casita, para allí, en esa lomita. Cuando eso eran las parteras, las señoras que sabían recibir los niños. No utilizaban hospital. Por eso era que había niños que nacían muertos. Mi papá era un buen amigo, un colaborador, porque él fue enfermero en el hospital de Tuna. Él fue enfermero de joven. Y allá fue que se conoció con mi mamá y pues él, desde que él se vino para acá, pues buen trabajador y muy responsable. Delicado, sí. Delicado de mal genio. Porque a él le gustaba tomar sus guarapos, sus cervezas y pues, del resto, buen amigo, mi colaborador. Mi mamá sí era toda noble, toda noblecita. Ella se crió también solita, con los padrinos de bautismo, porque la mamá de ella murió a los 8 días de que mi mamá nació. Ella quedó de 8 días de nacer. Y se casaron y se vinieron para acá, a vivir aquí. Él trabajaba, y la parte para el patrón y la parte para el trabajador. Mitad y mitad. Allá sembraban caña, maíz, yuca, plátano. Él tiene una platanera allá y una mata de aguacate grande que hay ahí hacia abajo, entonces la sembró él. Entonces, no, esa tierra o sea, él le dejaron ahí un pedacito para hacer la casa, como de viviente. O sea,
en arrendamiento, pero él no pagaba arriendo, sino él no era de él tampoco. La decisión de las élites de tener siervos sin tierra, sí, como dice Caballero Calderón, es fundamental. Es decir, no es un problema simplemente ideológico, sino un problema en un país donde hay tanta tierra. Porque el problema es que Colombia, en términos relativos, es uno de los países que más tierras, creo que según la FAO es el 7º país en disponibilidad de tierras agrícolas. Pero esa tierra sin gente no sirve. Pero si esa gente tiene tierra, entonces no va a trabajar para los patronos. Entonces, el siervo sin tierra es la situación ideal, que es un proletario, campesino, un proletario, pero que tiene que sujetarse al orden de las haciendas. ¿Sí? Eso es fundamental. Ya nos vinimos de allá y le dejaron un pedacito allí en aquella parte también para hacer otra casa, igual. Y ya después de ahí, ya vino los papás de la mamá de mi papá y compró un lotecito abajito, allá abajo. Compró un lote y nos fuimos para allá, ya en lo propio. Toda la vida él vivieron aquí. Ay, sí, aquí vivieron, aquí murieron juntos. A mí no me gusta el pollo porque las piernas son negras. El pollo criollo, la carne es negra y tiene muchos nervios. Y obviamente la gallina es más rica de sabor. Claro. Pero una pregunta. Venga, yo le lavo. La pregunta es, ¿pollo criollo o pollo cubano? Criollo. El criollo, pues igualmente, la gallina. Pues preferible uno lo que cría acá en el campo. Pues ser campesino es que uno en el campo tiene las cosas que, por ejemplo, los del pueblo tienen que comprar. Uno aquí no compra ni yuca, ni plátano. Bueno, el frijol a veces las deja también a veces, pero cuando él cosecha frijol, uno lo cosecha aquí. No cría una gallina, no tiene que estar comprando ni los huevos. Bueno, la gallina sí para un evento sí toca comprarlos, porque no puede matar todo lo que hay en el patio. Y ahí está reflejado ese campesino porque es la preparación de esa comida particular y esos sabores que uno solo siente ahí. Ese sabor del agua de panela hecha en el fogón, con las hierbitas que se dan en la huerta, eso es una cosa que es única. Y decíamos nosotros, eso hay que rescatarlo. Ese sabor del piquete envuelto en la hoja de plátano, la carne oreada con el bore, con la malanga, con la yuca, ese es el campesino. Se muele, se amasa, se le echa también cuajada, mantequilla o queso, lo que sea, y se hacen las arepas de maíz pelado. Y algo que ellos nos decían mucho, nosotros los campesinos no necesitamos que nos regalen nada, porque hay un amor por el trabajo, por esa producción de la comida, por eso que hacemos, lo hacemos con toda la dedicación. Necesitamos son unas condiciones diferentes de vida para poder que nuestros hijos vayan al colegio, que nuestros hijos tengan otra condición diferente de vida. Es verdad, las mujeres somos muy trabajadoras. Nosotras ayudamos a nuestros esposos en la finca, de paso cuidamos a nuestros hijos y salimos a colaborarle a él en el resto del trabajo. La esencia de ser campesino para nosotros es un orgullo, porque sabemos que nosotros somos los que mantenemos
la economía del país muy en alto y producimos muy buenos productos acá, esta es una zona muy elegante donde todo lo que usted siembra se da. Entonces, yo lo que digo es, ellos siempre llevan en la mochila la idea de la organización, siempre la llevan. Entonces, es muy curiosa la ley, no es muy nuestra, porque es una ley inventada por el Banco Mundial, pero una ley inventada por el Banco Mundial que tiene la semilla de las zonas de reserva campesina. Su capítulo 13, zonas de reserva campesina, que viene de toda esa historia, trágica y terrible, pero una historia que ahí está viva. Todo empezó en el año 2010. En el año 2010 llegaron con un cuento a Togüí que había sílice y que había un título minero que particularmente estaba en las alturas. Ese título minero, empiezan a hablar de que hay un título minero, que hay sílice, que hay que explotarlo. Precisamente en los ríos. Nosotros, como aquí de gente del municipio, nos pusimos y cuando vinieron a hacer la audiencia pública, los que iban a explotar las minas y el mismo gerente o presidente del Corpo Boyacá que había dado el título minero vinieron y eso fue una tragedia porque ellos llegaron a las 9 de la mañana con el cuento que ellos podían hablar porque a las 2 de la tarde tenían que estar otra vez en Tunja, que ellos podían hablar lo que quisieran y los representantes de la comunidad no podían hablar más diciendo 2 o 3 minutos máximo, o sea, saludarlos y despedirse no más. Sorpresa que un muchacho que había sido personero aquí y tenía su forma de estudiar y se dio a la tarea de investigar la minería a cielo abierto, las consecuencias y la problemática tan tremenda que trae esa vaina para la región. No solamente para Togüí, para toda la región del Bajo Ricauta, como algunos 7 o 8 municipios que se iban a perjudicar con esa contaminación que había. Hicimos la audiencia y cuando ya le tocó, lo prolongamos un poquito, le tocó el turno a una muchacha del Parlamento Andino, era diputada del Parlamento Andino, nieta de uno de aquí de Togüí, un señor de aquí de Togüí, y se paró a la señora y les echó el cuento, mano. El municipio se opone, niegan la licencia ambiental, pero sabíamos que eso no protegía del todo el territorio. Y empezamos a buscar cómo hacer. Y empezamos a hacer talleres veredales, a hablar con la gente cómo nos protegemos de eso si es una cosa gigante. Y buscando esas figuras que había en el Sistema Nacional Ambiental, veíamos que todas decían no se permite la presencia de actividad agropecuaria. Y no permitir la presencia de actividad agropecuaria es no permitir que los 4.800 habitantes aproximadamente que tiene Togüí, pues dejaran de hacer las actividades que hacemos. Si los campesinos no tienen tierra, nos estamos cerrando el derecho a la biodiversidad, porque ¿de qué van a vivir? Así de simple. Entonces, desafortunadamente, se ha producido como ese matrimonio perverso, digo yo, entre una política de tierras muy perversa y una política que no tiene adversarios, que no tiene enemigos, que es la política de áreas protegidas. Entonces se convocó a una audiencia regional, una audiencia ambiental, una audiencia que convocó a los municipios de la zona, especialmente Arcabuco, Barbosa, San José de Pare, Chitaraque, Moniquirá, y asistieron a esta audiencia, donde se expuso toda la problemática y se dio por cancelada la explotación. Hablar de una manera participativa de construir y tomar las decisiones es algo que genera preocupación. Y la manera más fácil de acabar con esas formas asociativas es decir que eso es malo para la gente. Particularmente la figura de zona de reserva campesina, porque es una figura que nace
o está asociada a zonas de conflicto armado. Esta reserva campesina, el objetivo único es cuidar lo originario de Togüí, los productos que haya en este lugar y pues evitar también pues las explotaciones de minerales que a veces no nos dejan sino plata para otros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Muso, de trabajar en muchos lugares donde hay muchísima plata y la gente vive pobre, porque la plata se la llevan. Entonces, en cambio, aquí en una reserva campesina donde se pueda cultivar los productos nativos, pues va a quedar para la gente su dinerito. Y empezamos a hacer talleres para reflexionar sobre eso. Y la forma de contrarrestar fue decir, tenemos que llevar la mirada oculta de las zonas de reserva campesina. Y es que si ustedes observan la estructura de la zona de reserva campesina, nosotros tenemos las 3 veredas, están ubicadas como de manera vertical y cogen las alturas, pero también cogen la zona productiva. O sea, hay una relación directa con ese ecosistema que nosotros queríamos proteger. O sea, tanto las alturas como la producción agropecuaria que tiene el municipio. Pues antiguamente lo que pasaba es que antiguamente todo el mundo trabajaba al asadón. La comida era todo, pues sí tenía toda la vitamina, tenía todo lo normal, mientras que ahora todo es fumigado, pues ese fumigo va a cortar toda la alimentación, toda la vitamina de la comida. Por ejemplo, por allí hay unos cañales que ya no hacen lo que es la sola caña y el resto una hierba no sale, porque el fumigo todo acaba con todo. Es para acá, esa toca encarrar acá. La panela, que es el principal producto de aquí de la región, es un producto muy bueno. Está la panela aquí del pueblo y parte de Muniquirá y de Chitaraque, está catalogada una de las mejores panelas de acá. El grado Bris que tiene esta panela acá no la tienen los otros municipios aquí seguidos. Y es muy poco los municipios que puedan superar ese grado Bris, muy dulce. En el cultivo de la caña se empieza primero a sembrar, que ese es el cogollo que cortan de las cañas. Y para los 3 meses, 4 meses, se fumiga la maleza que salga. Y la cosecha dura 2 años, 24 meses. A los 24 meses ya se pide, de los 15 meses ya están pidiendo turno para decir para tal fecha ya está disponible la caña, entonces van pidiendo los turnos en el molino para llevarla al proceso. Llegan los obreros y empiezan a cortar la caña y ya están disponibles las mulas para traer la caña hacia el molino. Y aquí en el molino están esperando los silleros. Los silleros son los que van encarrando la caña a poderla meter al molino. Pero son 3 calderados que tienen que moler para prender la hornilla. Y por ahí a las 3 horas más o menos ya hay panela, que son los que llaman los tolincheros. Los tolincheros son los que hacen la panela adentro, que es donde ponen las gaveras y hacen su panela. Y ahí baja a la última caldera de abajo, que es donde pasa por otro filtro para llegar a los paneleros, a que llegue la panela más limpia. Y ahí es donde llega directamente a las calderas paneleras y ahí hay una termocupla y después ahí se echa eso y se dejan de entre 7, 8, 10 minutos para que seque bien la panela que se echa en la gavera. De la bodega ya llega el sábado de mercado en Santana llegan y va uno y vende a la plaza de Santana a compradores.
cosas. Aquí uno puede salir donde uno quiera salir sin ningún problema, sin coger ningún carro, por ejemplo, que sale del apartamento a coger carro, para salir, no, aquí no. Campesino también es paisaje. Es ese paisaje que está en esa vestimenta particular. Es ese paisaje de la sonrisa, es ese paisaje del sol y de las horas dedicadas al asadón. Que cuando vimos eso de la minería dijimos, aquí hay mucho que proteger. Nosotros estamos ubicados en la cuenca del río Ubassá, que es como el río principal, donde está la mayoría de las veredas, pero también pasa el río Pómeca, que viene de Arcabuco, nace en el Alto del Sote, y está el río Togüí, que es con el nombre de nuestro municipio, que también pues, nace en el municipio de Chitaraque. No tiene una libertad de salir cuando uno pueda caminar, ¿verdad? Sea la huerta, sea con el amigo, con el vecino. No tiene que coger ningún carro para ir. En la mitología muisca, el Togüí significa perro de agua, porque en esta zona de los ríos, en las orillas de los ríos, aparecían muchos perritos de agua, o sea, las nutrias. Y ese paraíso escondido es por toda esa riqueza que tiene gastronómica, por esa riqueza paisajística, por esa riqueza ambiental, pero también somos gente bonita allá viviendo en ese territorio de pequeña extensión y poco conocido en la provincia de Ricaurte. Por eso me gusta el campo, en la ciudad poco, pero la ciudad no me gusta. Aquí hay mucho que proteger y que necesitamos que el mundo entienda que existe Togüí, porque todo el mundo siempre nos dice, ¿Togüí? ¿En dónde? Le voy a contar como el misterio. Cuando esa violencia, no violencia, ya eso ya había sido antes, hubo una familia que le cogieron como cólera al sacerdote, unas familias liberales, ricachones del pueblo, y eran violentos. Empezaron a echarle tiros a la casa cural donde estaba el sacerdote. Pero como ya lo tenían esagiado, entonces a lo que se echaron a esagiarlo y a gritarlo y a echar tiros, entonces hubo un muchacho que era un primo hermano de aquí, de mi esposo, y otro señor. O sea, entraron a la casa cural a defender al sacerdote. Y ellos de la casa cural echaban plomo para afuera y de fuera del parque echaban plomo para la casa cural. Fue cuando le quitaron la mano a la Virgen, la que está aquí. La historia de la Virgen de la Lluvia la llamo yo, ¿por qué? Aquí existía en el centro del parque la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Cuando se remodela el parque, no sé el año porque no lo tengo claro, pero más o menos hace unos 50 años, el alcalde de aquel entonces dice, necesitamos que nos quiten esta imagen del centro del parque. Pero como llegó un artista togüiseño, Tiberio Vanegas, elaboró un busto del general Santander, y para quitar de ahí la Virgen y colocar el busto de este señor. El párroco en ese momento, según la historia de la comunidad, llama a todo el pueblo el domingo en misa y les dice, la vereda que desee recibir como ese signo de generosidad la imagen de Nuestra Señora, mañana a las 5 de la mañana la entrego. Los de Carare, que es donde está ubicada la chorrera, se vinieron y se quedaron aquí en el pueblo. Y madrugaron desde luego en primer lugar y se llevaron su Virgen.
Toman la imagen y se van en procesión todo el pueblo de Togüí. Todos los toguiseños van por este camino que era un camino de herradura. Saliendo del pueblo se largó un aguacero. Un aguacero que fue todo el día lloviendo hasta que llegaron ahí donde... Una lluviznita, y a medida que iba pasando el tiempo, el agua era más fuerte. Y con manilas y todos, ay sí, jalando la imagen, porque eso se puso pesadísima, no dejarse sacar. Y la ubicaron en un sitio que de ahí para allá era tanto el peso que tenía esa estatua que no la pudieron llevar hasta el sitio de la Chorrera. Ya llegaron aquí a las 5 de la tarde y la pararon ahí y dijo, de aquí para arriba ya no podemos más. Y escampó el aguacero. Entonces tuvieron que dejarla en el sitio donde hoy se encuentra, que es el mirador de la Chorrera. Ya está. La quitaron para poner a Santander. Por la vida, la tierra y el sol. El Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy nos hemos congregado aquí en este lugar para orar por José Lucas Martínez Aguilar, quien cumpliendo 56 años de vida y 7 meses de haber partido a la eternidad. La misa es porque mi hijo está cumpliendo hoy 7 meses de muerto. Entonces nosotros le vamos a celebrar los 7 meses de muerto. Y vamos a darle gracias a Dios, a la Virgen María, aquí en Nuestra Señora de la Lluvia, por algo muy especial. Porque cumplo con un ¿qué? Con un sueño de que, de que le celebro la Santa Misa, porque yo la iba a celebrar de 6 meses. Pero entonces, como ese día fue la fiesta de la Virgen del Carmen, ya estaba comprometido el padre y no era para los 6 meses. Y se la celebró, le pagaron la misa, la señora le pagó la misa, pero nadie invitó, yo tampoco ni se supo. Y entonces yo le dije al padre, yo le celebro la Santa Misa de 7 meses. Miren, qué lindo es ustedes amar a Dios en medio de esta belleza de la naturaleza, ¿sí o no? Bonito. Sí, señor. Qué bendición de Dios. Ver uno la lluvia, ver esa cascada. Yo les invito a conocer el Paraíso Escondido de Boyacá. Togüí es un municipio que tiene muchas cosas para ofrecer. Las zonas de reserva campesina somos territorios de amor, de defensa del territorio, de defensa del campesinado. Viva la zona de reserva campesina Paraíso Escondido, Togüí, Boyacá. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.